Saludos y bienvenida a esta serie de vídeos en las cuales voy a tratar de leer y facilitar la lectura con el subrayado y así facilitar el estudio de la Ley 7/1985 del 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. Vamos a ver el título 1 y vamos a ver qué son las disposiciones generales, lo que ahí se trata. Por tanto, vamos a ver el artículo primero y en él nos dice que los municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades. En el punto 2 del artículo 1 dice que la provincia y en su caso la isla gozan asimismo de idéntica autonomía para la gestión de los intereses respectivos. Vamos a pasar entonces ya con el artículo número 2, que dice el primer punto: para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado y la de las comunidades autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los municipios, provincias e islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local de conformidad con los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Las leyes básicas del Estado previstas constitucionalmente deberán determinar las competencias que ellas mismas atribuyan o que en todo caso deban corresponder a los entes locales en las materias que regulen. Destacable en este artículo 2 son los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque es pregunta de examen, pero hay que tener cuidado con estos dos principios porque nos pueden liar si lo que tratan, la pregunta trata de otros principios que no aparece en la eficiencia y que están en el artículo 6 de esta ley y que los vamos a ver después, así que no te confundas porque estos principios en los que aparecen estas dos palabras muy parecidas se les atribuye a la capacidad de gestión de la entidad local, ¿vale? Y luego en el 6 veremos que hay otros principios en los que aparece la palabra eficacia, pero no la palabra eficiencia, por lo cual es una pequeña trampilla que puede haber en el examen, porque de hecho cuando he hecho algún test de repaso y en algún examen ha pasado eso de lo que te hablo. Lo vas a entender más tarde cuando lleguemos al artículo 6, así que no te agobies porque lo vamos a ver ahí. Bien, en el artículo 3 dice que son entidades locales territoriales, el municipio, la provincia, la isla en los archipiélagos Balear y Canario, y gozan asimismo de la condición de entidades locales, es decir, entidades locales territoriales tenemos al municipio, la provincia y la isla, pero como entidades locales que no territoriales tenemos a las comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios instituidas por las comunidades autónomas de conformidad con esta ley y con los correspondientes estatutos de autonomía. También las áreas metropolitanas y las mancomunidades de municipios, ¿vale? Todos son entidades locales, pero es que estas tres además son entidades locales territoriales, ¿vale? Bien, viendo esto, vamos a pasar ya al artículo 4. Vamos a ver de qué habla el artículo 4. Dice, en su calidad de administraciones públicas de carácter territorial y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas
A. Las potestades reglamentaria y de autoorganización. B. Las potestades tributaria y financiera. C. La potestad de programación o planificación. D. Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes. E. La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos. F. Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora. G. La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. Y H. Prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la hacienda pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las haciendas del Estado y de las comunidades autónomas, así como la inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes. Punto número 2 dice que lo dispuesto en el número precedente podrá ser de aplicación a las entidades territoriales de ámbito inferior al municipal y asimismo a las comarcas, áreas metropolitanas y demás entidades locales, debiendo las leyes de las comunidades autónomas concretar cuáles de aquellas potestades serán de aplicación, excepto en el supuesto de las mancomunidades, que se rigen por lo dispuesto en el siguiente apartado. Y dice que corresponden a las mancomunidades de municipios para la prestación de los servicios o la ejecución de las obras de su competencia las potestades señaladas en el apartado número 1. ¿Vale? Todo esto de este artículo, que determinen sus estatutos. En defecto de previsión estatutaria, es decir, en defecto, es decir, que no hubiera estatuto, le correspondería todas las potestades enumeradas en dicho apartado, siempre que sean precisas para el cumplimiento de su finalidad y de acuerdo con la legislación aplicable a cada una de dichas potestades en ambos casos. Bueno, pues visto esto, vamos a ver ya a pasar al artículo número 5, que es cortito, y vamos a ver qué es lo que dice. Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las entidades locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras y servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes. Esta podría ser una pregunta de examen, así que bueno, pues hay que aprenderse bastante bien todo lo que es esto de la plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar. Todas esas palabras habría que aprendérselas bien. Vamos entonces a ver ya el artículo 6 y en él vas a ver lo que te decía en el artículo 2, ¿no? Y es que dice, leo primero textualmente, perdón, he puesto aquí una mancha, vale. Leo textualmente lo que dice el artículo 6. Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación. Fíjate que aquí aparece la palabra eficacia, que no eficiencia. Por lo cual, si te dicen en la pregunta sobre qué principios o criterios actuar las entidades locales, sobre qué principios, y te pueden poner perfectamente eficacia, eficiencia, descentralización, desconcentración, y te dice señala la incorrecta, pues la eficiencia sería la incorrecta. Y esto te lo digo porque lo he visto en algunas preguntas de examen. Y vamos para ello también a visitar de nuevo el artículo 2 para que veas que a lo que se refiere en este párrafo, fíjate que aquí está eficacia y eficiencia, pero esto es en cuanto a la capacidad de gestión de las entidades locales. Mientras que en el artículo 6 lo que se trata es de
de la actuación, ¿vale? De bajo qué principios actúan las entidades locales, ¿vale? Eficacia y no eficiencia, ¿vale? Es solamente esas dos palabras las que te pueden liar. El resto, pues simplemente lo que viene, ¿no? Por tanto, las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Los tribunales ejercen el control de legalidad de los acuerdos y actos de las entidades locales. Vale, vamos a ir pasando al 7, que dice que las competencias de las entidades locales son propias o atribuidas por delegación, ¿vale? Competencias pueden ser propias o atribuidas por delegación. En la 2 dice que las competencias propias de los municipios, las provincias, las islas y demás entidades locales territoriales solo podrán ser determinadas por ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás administraciones públicas. Punto número 3. El Estado y las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en las entidades locales el ejercicio de sus competencias, ¿vale? Las competencias delegadas se ejercen en los términos establecidos en la disposición o en el acuerdo de delegación, según corresponda, con sujeción a las reglas establecidas en el artículo 27. Te aviso y te advierto que el artículo 27 es muy extenso y que si quieres en este punto puedes echarle un vistacito para que pues tomes conciencia de a lo que se refiere este párrafo. Y preverán técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia. Vuelve a salir aquí la palabra eficiencia. Bueno, no pasa nada, porque pues al final, si lo comprendemos todo bien, no hay por qué tener problema. 4. Las entidades locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación, es decir, solo pueden hacer competencias distintas a las propias o atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra administración pública, que a estos efectos serán necesarios y vinculantes los informes previos de la administración competente por razón de materia en el que se señale la inexistencia de duplicidades, ¿vale? No puede haber dos materias que se estén ejecutando en una y otra administración, por tanto no puede haber duplicidades, ¿vale? Y de la administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en la legislación del Estado y de las comunidades autónomas. Pasamos ya, por tanto, al artículo 8 y vamos a ver el 8, el 9 y el 10 y vamos a pasar al siguiente vídeo para que no se haga muy largo y lo vayas absorbiendo de a poco, por si acaso necesitas volver a ver varias veces un vídeo que no se te haga demasiado largo o demasiado pesado. Vamos con el artículo 8, a ver qué nos dice. Dice que sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, es decir, en el 7, las provincias y las islas, solo se refiere a provincias e islas, podrán realizar la gestión ordinaria de servicios propios de la Administración autonómica de conformidad con los estatutos de autonomía y la legislación de las comunidades autónomas. Vale, vamos al artículo 9. Las normas de desarrollo de esta ley que afecten a los municipios, provincias, islas u otras entidades locales territoriales no podrán limitar su ámbito de aplicación a una o varias de dichas entidades con carácter singular, sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley para los regímenes municipales o provinciales especiales. Vamos ya a pasar al artículo 10. En el punto número 1 dice que la administración local y las demás administraciones públicas ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua,
colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competentes respectivos. El 2 dice, procederá a la coordinación de las competencias de las entidades locales entre sí y especialmente con las de las restantes administraciones públicas cuando las actividades o los servicios locales trasciendan el interés propio de las correspondientes entidades, incidan o condicionen relevantemente a los de dichas administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de estas. Repito porque es importante, proceder a la coordinación de las competencias de las entidades locales entre sí y especialmente con las de las restantes administraciones públicas cuando las actividades o los servicios locales trasciendan el interés propio de las correspondientes entidades, es decir, cuando trasciendan el interés propio, cuando incidan o condicionen relevantemente los de dichas administraciones o cuando sean concurrentes o complementarios de los de estas. 3. En especial, la coordinación de estas entidades locales tendrá por objeto asegurar el cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Este término de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera le vas a encontrar mucho, ¿vale? Porque, bueno, pues es como algo muy arraigado, ¿no?, en las administraciones públicas, el atenerse mucho a los presupuestos y a la sostenibilidad financiera. Vamos con el punto 4 y ya terminamos el vídeo. Dice que las funciones de coordinación serán compatibles con la autonomía de las entidades locales. Vale, pues sin más, aquí lo dejamos. Espero que lo hayas entendido y que, bueno, pues esta manera de estudiar te esté yendo bien para que no tengas tú que estarlo leyendo, que lo puedas escuchar con auriculares o que lo puedas estar escuchando y viendo a la vez para que veas que las cosas importantes son las que se subrayan, que es lo que suelen preguntar en examen. ¿De acuerdo? Pues nada, aquí sin más dejamos el vídeo y hasta el próximo.